El Centro de Análisis Diálogo Interamericano ha publicado un informe denominado Aprendizaje del Inglés en América Latina. De acuerdo con el informe, América Latina como región se encuentra por debajo de los niveles mundiales evaluados en el reporte del Índice del Nivel de Inglés del año 2016. Según este informe, el promedio de América Latina en dominio del inglés es bajo. El único país que se destaca con un nivel alto es Argentina. Colombia, por su parte, está en el último lugar de todos los países que tienen un nivel bajo de inglés. El informe también reveló que solamente el 1% de estudiantes de colegios oficiales que se graduaron en el año 2014 alcanzó el nivel preintermedio, es decir, el nivel B1 de inglés. Y esto ocurre a pesar de que el gobierno desde el año 2004 ha venido implementando lo que se llama el Programa Nacional de Bilingüismo, con el que se ha soñado que los estudiantes de los colegios oficiales cuenten con la oportunidad de aprender inglés desde pequeños. Los factores que están condicionando ese paupérrimo resultado en el aprendizaje del idioma inglés en Colombia son múltiples, pero como docente en el área de los idiomas, yo voy a enfocarme y voy a abordar solamente uno de esos factores: la metodología de enseñanza del idioma inglés. Cada persona en la Tierra ha aprendido, está aprendiendo y aprenderá su idioma materno de la misma manera, mediante un proceso natural, a pesar de que cada persona tiene un trasfondo racial, cultural, económico, religioso, educativo, social que le sea particular. Desde mi perspectiva y desde mi experiencia, mi conclusión es que rehusar ese proceso natural significará simplemente no aprender el idioma. Y que este proceso natural debe también aplicarse cuando se trata del aprendizaje de un idioma extranjero. En consecuencia, haberlo rehusado por una razón o por otra en los salones de clase, laboratorios de idiomas y otros escenarios donde se enseña inglés en Colombia ha conducido al fracaso de la mayoría de quienes han aspirado a enseñarlo y aprenderlo. Tradicionalmente, se ha creído que si se parte de la enseñanza y el aprendizaje de la gramática del idioma inglés, los estudiantes van a desarrollar habilidades para entender, hablar, leer y escribir el idioma. Pero la realidad ha mostrado otra cosa. Pregúntese usted cómo podrá un hablante del español aprender la gramática de un idioma que desconoce cuando ni siquiera conoce la gramática del suyo. Para una muestra, hagamos un mini quiz muy rápido. Cuando yo digo Colombia es uno de los países más ricos del mundo, ¿cuál es el sujeto de esta oración? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el complemento? ¿Qué tipo de verbo es el que aparece en esta oración? ¿En qué persona gramatical está el verbo? ¿Singular o plural? Conjugue ese verbo en tiempo presente simple, en tiempo futuro, en tiempo pasado simple y en tiempo presente perfecto. Hay un adjetivo, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Está en comparativo o superlativo? Si usted tiene dificultades para responder estas preguntas en su idioma, ¿no cree que tendrá dificultades para abordar estos temas en un idioma que no conoce? Ese es uno de los grandes errores metodológicos en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Hay muchos casos de personas que logran aprender la estructura gramatical del idioma y pueden pasar sus exámenes en los distintos niveles del sistema educativo, pero eso no garantiza que a la hora de comunicarse
les fluyan las palabras y puedan sostener conversaciones nutridas. Otra práctica frecuente consiste en entregar a los estudiantes largas listas de palabras con la premisa de que hablarán el idioma inglés si logran memorizarlas. Pero mi pregunta es, ¿un diccionario habla inglés? Los diccionarios son libros caracterizados por el registro de muchos tipos de palabras que bien pueden ser definidas o traducidas en otro u otros idiomas. Pero está muy claro que ellos no pueden hablar, ellos no dialogan, ellos no conversan. Pregúntele a un diccionario, por ejemplo, "How are you?" Y usted no podrá esperar que le responda "I'm fine, thanks", o cualquiera otra de las formas válidas para responder esta pregunta. Usted puede tener una vasta lista de palabras en su diccionario personal, ya sea escrito o incluso en su mente, grabado, memorizado. Pero si no sabe usarlo conversacionalmente, usted quedará paralizado cuando le hablen. Por las siguientes 3 razones. Primero, porque sus órganos articulatorios o fonatorios no se han adaptado a los sonidos propios del inglés. Segundo, porque usted no ha aprendido a combinar los distintos tipos de palabras dentro de actos lingüísticos correctos, de tal manera que comuniquen. Y tercero, porque usted no habrá desarrollado la fluidez conversacional que se consigue simplemente conversando. Usted tampoco ha logrado el grado de comprensión auditiva suficiente para articular en un proceso comunicativo. Estos elementos solamente se adquieren exclusivamente hablando inglés. Cuando usted, como un mini diccionario humano, le pregunten "How are you?", en lugar de responder asertivamente, usted tenderá a hacer la siguiente reflexión. How quiere decir cómo o sí. Are es el verbo to be. You es el pronombre personal que traduce tú o usted. Entonces usted traduce ¿cómo está usted? Y luego se pregunta ¿cómo voy a responder? Tengo que decirle que estoy bien. Luego se esfuerza por traducir esto al inglés. Si es que lo logra, cuando sus palabras salgan ordenadamente a través de su lenguaje, su interlocutor habrá viajado miles de millas de distancia. Entre otros errores que se han cometido, se siguen cometiendo, quiero mencionar este último, que es la aplicación del marco común europeo como referencia para la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas en Colombia. Y déjenme mostrarles por qué exactamente. En la página 1 del marco común europeo se empieza definiendo lo que esto es. Y dice: el marco común europeo de referencia proporciona una base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc. en toda Europa. Se pretende que el marco de referencia venza las barreras producidas por los distintos sistemas educativos europeos que limitan la comunicación entre los profesionales que trabajan en el campo de las lenguas modernas. Usted acaba de leerlo y acaba de oírlo. El marco común europeo de referencia para la enseñanza de los idiomas está diseñado para usarse en Europa. Colombia no está en Europa. Por lo tanto, el marco común europeo está descontextualizado en nuestro sistema educativo. Y déjeme mostrarle por qué. En varios países europeos hay un porcentaje significativo de hablantes del inglés como lengua extranjera. Déjeme mostrarle una gráfica. He aquí una gráfica que presenta el porcentaje de la población que hablaba inglés en países de Europa no angloparlantes a marzo de 2019. En Suecia, el 71%,
En los Países Bajos, el 70%. En Noruega, el 68%. En Dinamarca, el 67%. En Luxemburgo, el 66%. En Finlandia, el 66% también. En Eslovenia, el 65%. En Alemania, el 64%. Lo mismo que en Bélgica. Bélgica, 64%. En Austria, 63%. En Polonia, 62%. En Suiza, 62% también. En Rumania, 60%. En Croacia, 60%. En Serbia, 60%. En Portugal, 60%. En República Checa, 60%. En Hungría, 60%. Según este informe, Turquía y Azerbaiyán son los dos países europeos con el menor porcentaje de hablantes de inglés como lengua extranjera. En ellos, solo el 47% y el 46% respectivamente de las poblaciones habla inglés. Esto deja a Colombia en una posición muy preocupante porque en Colombia, de acuerdo con la publicación de una importante revista el día 23 de abril del 2015, en Colombia solamente hablaba inglés 1.2 millones de personas, lo que corresponde aproximadamente a un 3% de la población en Colombia. Esto significa que si usted está aprendiendo inglés en una de estas comunidades europeas, podrá desafiarse o quizás estará obligado a usar el idioma fuera de su salón de clase, lo cual no ocurre en Colombia. En Colombia usted no encuentra fácilmente hablantes de inglés fuera del salón de clase. Aun si el marco común europeo conciba la gramática como el pilar para el aprendizaje de los idiomas, si usted aprende gramática y al mismo tiempo usa el idioma conversacionalmente, esta práctica potenciará la adquisición del idioma, contrario a lo que ocurre en nuestro contexto. En el próximo video me esforzaré por presentarle a usted la manera como Easy Training está articulando el método natural de aprendizaje de los idiomas para ayudarle a usted a aprender inglés sin la necesidad de memorizar reglas gramaticales, sin la necesidad de memorizar las tediosas listas de verbos y otras palabras, pero usando comunicativamente el idioma inglés. Por favor, haga sus comentarios, ya sea que este video le haya gustado o no, y compártalo con otras personas. Hasta pronto.